Defender nuestros derechos y libertades nunca ha sido tarea sencilla, bien lo sabéis todos y todas. Hoy tenemos el honor de entregar el galardón Pozo Fortuna en categoría regional a Vicente Gutiérrez Solís, un histórico dirigente del PC y de la lucha antifranquista, pero sobre todo una persona honesta, comprometida y ejemplar. Como bien sabemos los que tenemos la fortuna de conocerle. Militante en la clandestinidad por la libertad, jugó el papel muy destacado en la huelga del 62 y lo pagó con detenciones, palizas, cárcel y destierro. Fue miembro del Comité Central del Partido Comunista y ocupó diferentes responsabilidades en Asturias, tanto a nivel institucional, siendo miembro de la corporación del Ayuntamiento de Langreo y haciendo funciones de alcalde en algún momento, como él nunca se jubiló de sus ideas y siguió la lucha desde el movimiento vecinal frente a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Langreo y de la Confederación en Asturias. Hablar de Vicente es hablar de compromiso político, de militancia, de justicia, de persistencia y de paciencia, porque sabe que los grandes avances suelen ser el resultado de procesos lentos, pero que requieren constancia. Pero hablar de Vicente es también hablar de Macolina Argüelles, su compañera infatigable de vida y de lucha, que sufrió también desde muy pequeña la represión en sus propias carnes, con el asesinato de su padre, Eliseo Argüelles. Muchas gracias, Macolina. Muchas gracias por tu generosidad y por tu compromiso. El galardón en su categoría nacional recae este año en la Fundación José Barreiro, por su continua labor y estudio de difusión de la memoria democrática en nuestro país y especialmente de la lucha antifranquista. Y si me permite, me gustaría destacar especialmente el trabajo de su director, Adolfo Fernández Pérez, licenciado en Filosofía y Letras, fue catedrático de instituto y es miembro del patronato de la Fundación desde hace 30 años, estos últimos como director. Defender la memoria es luchar contra el olvido. Defender la democracia es luchar contra la impunidad. Y para conseguirlo necesitamos el apoyo de profesionales y expertas, de científicos sociales, de profesoras. Sin su luz, sin su conocimiento, sin su apoyo, nuestro camino sería incompleto. La Fundación José Barreiro, a lo largo de sus 45 años de existencia, ha editado medio centenar de publicaciones, ha llevado a cabo decenas de jornadas, cursos, seminarios o exposiciones, mantiene un importante archivo histórico y una destacada biblioteca que está a disposición de investigadores y de cualquier persona interesada. Su labor es discreta y paciente, como la de cualquier historiador o historiadora, porque su objetivo no es el ruido, sino ensanchar las fronteras de nuestro conocimiento, arrojando luz sobre nuestro pasado más reciente, haciendo justicia también para impedir que las crónicas oficiales del régimen sean la única versión de lo sucedido. Un trabajo discreto, pero esencial para arrojar luz sobre nuestro pasado más reciente. Finalizo mi intervención, como la comenté, dando las gracias en primer lugar a las personas que forman el jurado por su trabajo y colaboración en estos premios. También quiero en este momento hacer mención a un compañero que de una forma desinteresada está colaborando, hizo unos pergaminos que se darán también con el galardón, que me estoy refiriendo a Baudilio. Gracias también al Ayuntamiento por su colaboración permanente para poder llevar a cabo esta y otras iniciativas, y permitidme que lo personalice en la figura de Sergio, concejal de Memoria Histórica. Y finalmente quiero también agradecer a Begoña Serrano, directora general de Memoria Democrática, el trabajo que está haciendo desde el Gobierno regional para materializar las reivindicaciones y demandas del movimiento por la memoria. Finalmente, también deciros que esta asociación está abierta, tiene las puertas abiertas para aquel que desea participar en la misma, pues lo pueda hacer. Salud y República.
A continuación va a hacer uso de la palabra el concejal de Memoria Democrática del Ayuntamiento, Sergio. Buenos días, vecinos y vecinas. Un año más nos vemos en este homenaje a las víctimas de la represión franquista. Aquí, en este espacio, fueron asesinados y maltratados vilmente muchas personas, antepasados nuestros, que por el mero hecho de defender los ideales de libertad, justicia, igualdad y fraternidad, les fueron arrebatados todos sus derechos. El papel de la memoria democrática, y en especial el de la memoria colectiva, debe ser recordar y salvaguardar las enseñanzas de todas aquellas personas valientes que se resistieron a ser sometidos ante el cruel fascismo y su opresión. Todos y cada uno de ellos nos enseñan el camino de la lucha frente a la intolerancia y la construcción de una sociedad democrática. Vivimos tiempos en los que el auge del negacionismo, con los hechos que, como aquí sucedieron, salen a relucir en algunos foros y grupos que lo único que buscan es sembrar la duda y manipular la historia a su antojo. Considero que el papel activo que tienen las entidades memorialistas en su trabajo diario y su constante esfuerzo por mantener viva la reivindicación en el reconocimiento de las víctimas del franquismo es crucial en el fortalecimiento de la memoria democrática. Las historias reales de mujeres y hombres que vivieron en sus carnes la tortura y la persecución, así como las represalias por tener una ideología distinta al régimen franquista, son una fiel muestra del pasado oscuro que vivió este país y que jamás debe ser olvidado. El papel de las instituciones en la memoria democrática va adquiriendo mayor impulso a medida que se van implementando políticas encaminadas a la investigación social e histórica de los hechos sucedidos en nuestro país, en la guerra civil, en la posguerra, el resto de la etapa de la dictadura, así como todos aquellos hombres y mujeres que dejaron su vida en la contienda bélica de la Segunda Guerra Mundial. También el recuerdo de todos aquellos que fueron torturados y asesinados en condiciones inhumanas en las cárceles, campos de prisioneros y campos de concentración, ya sea en España como en los territorios ocupados por la Alemania nazi. El papel de la pedagogía social a través de los planes curriculares en la enseñanza, los museos y los espacios dedicados al recuerdo y homenaje de las víctimas del franquismo, realizando itinerarios para su divulgación, es y debe ser uno de los ejes sobre los que pivote dicha transmisión pedagógica de la memoria democrática entre los más jóvenes, así como el escuchar el recuerdo y conocimiento acumulado de nuestros mayores. Me gustaría recitar dos poemas, un poema y una frase. Una de ellas es de Miguel Hernández, canción Última. Pintada, no vacía. Pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana, su intensa enredadera nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza. Y una frase también a recordar de Federico García Lorca. En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. El año pasado, como sabéis, no se pudo realizar el acto presencial de este homenaje debido a la complicada situación de la pandemia mundial del coronavirus. Un virus que nos ha transformado sustancialmente la vida y las formas de interacción social. Nos arrebató seres queridos y nos impidió llevar a cabo actos de conmemoración de personas que nos dejaron en esta etapa, pero que sin ningún género de dudas marcaron un camino a seguir y que los tenemos presentes en nuestro corazón y en nuestro recuerdo. Personas que trabajaron y lucharon por una sociedad más justa. Por ello, dado la complejidad de estos últimos tiempos y para finalizar mi intervención sin más dilación, desearía pedir a los asistentes un minuto de silencio en su recuerdo.
gracias. A continuación, nuestro alcalde, Aníbal Vázquez, os dirigirá unas palabras también. Buenos días, para ir ganando tiempo porque está frío, ¿eh? Y aquí queda uno silao sentado, aquí queda uno cojonudo. Bueno, digo buenos días a todos y gracias por acompañarnos un año más en esta cita de la memoria. Un homenaje a todas las personas que lucharon por nuestros derechos y libertades, por defender aquello en lo que querían en momentos en los que esa defensa podía suponer represión y muerte. Este lugar y un ejemplo de esto que estoy diciendo y se ha convertido también en un símbolo. Ante el olvido que algunos y algunas quieren imponer, ante el pensamiento único y querer borrar páginas de nuestra historia, este Pozo Fortuna se convierte en un espacio de memoria democrática, de recuerdo, de dignidad. Gracias, por tanto, por llenar este lugar de todo ello. Y, por supuesto, quiero dar la enhorabuena a Vicente Gutiérrez Solís, premiado con el galardón Pozo Fortuna en la categoría regional, y a la Fundación José Barreiro por su reconocimiento en categoría nacional. ¿Qué vamos a decir de Vicente? Que lo nuestro es de Vicentón. Yo conocílo de mano, decime, Vicentón. Porque todo lo que dice sin nombre en aumentativo tiene él en sí como persona. Trabajador infatigable, luchador y siempre fiel a sus ideas, Vicente Gutiérrez Solís, y un ejemplo de compromiso y memoria de la suya propia, ya que vivió en sus propias carnes la represión y el destierro, y la de todas las mujeres y hombres que fueron represaliados, que estuvieron en las cárceles franquistas, que tuvieron que huir o que fueron asesinados y tirados en lugares o cunetas como este. Quería que cayeran en el olvido y consiguieron lo contrario, que su recuerdo germinase a través del orgullo que sentimos por ellos y por ellas. Memoria frente al olvido, aplauso frente al silencio cobarde y recuerdo siempre recuerdo. Un recuerdo que hilvana toda la trayectoria vital de Vicente, que se ha convertido en un referente a todos los niveles, social, vecinal y de lucha. Por todo lo que hace es fruto de su implicación para lograr un mundo mejor. Y por ello, por todo lo vivido, por lo que aún le queda, por hablar siempre en alto y claro y por no dejar de luchar nunca, ese galardón es más merecido y yo no puedo más que trasladar mi orgullo y mi felicitación más sincera, además por considerarme amigo y compañero de él. Enhorabuena, Vicente. Una enhorabuena que hago extensible a la Fundación José Barreiro, comprometida con la memoria del socialismo y también de la lucha obrera, porque la memoria de las personas que sufrieron la represión, la historia del movimiento obrero y el compromiso de quienes sufrieron el franquismo por defender la libertad requiere también de organismos, asociaciones y entidades que promuevan esta memoria, con publicaciones, jornadas, eventos, investigando y difundiendo la memoria antifranquista, antifascista y democrática. Y en esta línea trabaja cada día esta fundación, a quien quiero felicitar también por este galardón del Pozo Fortuna. Hoy en un gran día, y quiero agradecer a la Concejalía de Memoria Democrática y al Foro Pozo Fortuna la organización de este acto y a todos vosotros y a todas vosotras por acudir a él y por mantener siempre viva la memoria. Pero de todas maneras, fuera de esto de cosecha propia, como dice el otro, comentamos alguna cosa. Miráis, cuando llegué aquí siempre comentaba con una compañera amiga que me decía que gustaba venir por el sentido que tiene este espacio, pero también porque veía a la gente. Pero también hay una jodienda, porque también notamos las ausencias. La gente que no está con nosotros, la gente que venía año tras año y que, bueno, la edad y a veces la enfermedad y a veces otro montón de cuestiones no pueden estar con nosotros, para los que quiero tener desde aquí también un buen recuerdo. Pero miráis, siempre cuando voy a algún acto de este tipo, todavía estuvimos el otro día recordando de los 11 de Nicolasa, de Llamas, yo hay una cuestión que digo, en este país, mientras no saquemos a la gente de las cunetes, no se acabó la transición. No se acabó la transición mientras no se saque a la gente de las cunetes. Y necesitamos un pasín más allá, que ya que de verdad empecemos ya a que en las escuelas se empiece a enseñar la historia de este país. Porque claro, en esto aparecen un montón de publicaciones revisionándolo absolutamente todo. Y una puñetera vergüenza. Y claro, después tenemos una juventud
que preguntes a alguno por ahí, que sacándolo de la delantera del Madrid o del Barcelona, tiene problemas para identificar a cualquiera que haya jugado un papel importante por la democracia, por traer la democracia y las libertades a este país. Y eso no puede ser. Eso no puede ser, hay que pegar ese paso. Y mira, aquel que diga que eso que lle reabrir les herides, que las herides nunca se cerraron. Nunca se cerraron. Por lo tanto, tenemos que llegar ahí donde la gente sepa cuál es la historia de su país de verdad. Porque se pasa por la historia contemporánea de este país, se pasa de puntilla. Y claro, hay que acabar con situaciones que se están acabando. Y es decir, infumable que hubiese una asociación Francisco Franco todavía hasta antes de ayer. Pero lo que más grave es que el Parlamento español no haya condenado el fascismo de este país. Que lo haya condenado la ONU, que lo haya condenado el Parlamento Europeo. Y en este país eso hay que tener cuidado porque resulta que bancamos a alguien. Y eso es de justicia con la gente que no está entre nosotros, que pelearon porque tengamos una democracia y porque tengamos libertades y porque vivamos en un mundo mejor. Y a esa gente hay que recuperar su memoria. No puede quedar en el olvido. Por lo tanto, tenemos una pelea por delante, tenemos una ocasión ahora mismo que se está hablando de la memoria democrática. Es decir, la nueva ley. A ver si tenemos una ley que de verdad acabe con esto y por fin podamos, como vuelvo a repetir, acabar con la transición en este país. Yo, para mí, sinceramente, mientras no saque la gente de los cunetes, no hay, es decir, la democracia de este país está incompleta. Salud y república. Bueno, a continuación pues vamos a hacer la entrega de los galardones a las personas que antes mencionamos. Muy buenos días a todos. Ya lo he hecho al principio, pero quiero seguir diciendo que me perdonéis por el error, yo creo, del horario al que era este acto. Sabéis los que me conocéis que la puntualidad para mí siempre fue un deber a tener en cuenta. Y siento que hayáis pasado frío. Pero de todas las formas, yo creo que también deciros lo siguiente, que sí merece la pena a veces pasar frío, porque hemos pasado mucho frío y muchas más calamidades, para hacer, recordar y participar de este homenaje a todos aquellos compañeros que están en este lugar y en otros lugares. Yo quiero agradecer sumamente a la asociación de este lugar por haber hecho y seguir haciendo estos actos. Yo os diría lo siguiente, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir hasta el último respiro trabajando y participando en la medida de nuestras posibilidades, porque como bien decía el alcalde, mientras haya gente en Les Cunetes que no sabemos todavía el lugar de ellos, yo creo que tenemos que seguir avanzando, reforzando este tipo de asociaciones, tratando de contribuir, que la gente contribuya precisamente y participe, porque sin participación, sin organización, no avanzaremos. Y necesitamos avanzar tanto en el desarrollo de este tipo de colectivos que se ocupan todavía de un hecho que es lamentable, que son los asesinatos de un régimen franquista que tanto daño ha hecho a este país. Por lo tanto, solamente os animo a seguir trabajando y a seguir contando estas cosas hasta que lleguemos naturalmente a la República, que es por lo cual
muchos de estos compañeros que están ahí enterrados trabajaron y lucharon por la República. Y nosotros tenemos que seguir ese camino y tenemos que conquistar esto lo antes posible. Muchas gracias. Bueno, desde la emoción que siento, buenos días a todos, un saludo que quiero personalizar en la figura ejemplar de una militante que tenemos ahí en primera fila, Marihuela, ejemplo para todos nosotros. Ahí la tenemos nada más y nada menos que con 104 años. Desde la Fundación José Barreiro, naturalmente quiero dar las gracias a la Agrupación Socialista de Mieres por presentar nuestra candidatura, a los componentes del jurado que nos han considerado merecedores de este premio. Quiero creer que merecido. Y por supuesto a la Asociación Foro Pozo Fortuna y al Ayuntamiento de Mieres, patrocinadores de estos reconocidos premios, naturalmente en las personas de su presidente y del señor alcalde, respectivamente. Voy a hacer un poco de historia de la fundación a la que represento y que es objeto de este premio. Como ya se ha dicho, efectivamente inició su andadura como un centro de estudios sociales ya en los comienzos de la transición democrática y adquirió su configuración jurídica definitiva cuando se cumplían los 50 años de la Revolución de Octubre de 1984, puesto que la Fundación contribuyó de manera decisiva a su recuerdo con una serie de actos y una serie de publicaciones. Desde su fundación, la Fundación José Barreiro tiene como principal objetivo, como ya también se ha indicado aquí, la investigación y la difusión de la historia y el pensamiento socialistas, especialmente de Asturias. Y también, aunque sea reincidir en algo que ya se ha dicho, para el cumplimiento de estos objetivos, pues disponemos, creo que de lo que puede considerarse como un relevante fondo documental, cuyo núcleo originario lo generó la Comisión Socialista Asturiana, que es una organización, o fue una organización de socialistas asturianos en el exilio, cuyo secretario general fue, durante toda su vida, precisamente José Barreiro. A este núcleo inicial, a esta parte fundamental de nuestro archivo, se han ido incorporando otros archivos posteriores de carácter personal o de carácter orgánico. Entre otros, por ejemplo, pues el correspondiente a la Federación Socialista Asturiana. Toda esta documentación, naturalmente, está dispuesta al servicio del público en general y, por supuesto, también de los investigadores. Y, desde luego, no nos limitamos a esa parte de mantenimiento del recuerdo, de la memoria de los socialistas históricos. También disponemos de otras fuentes a disposición del público en general y de los investigadores también, como pueden ser, por ejemplo, pues una importante hemeroteca
una importante biblioteca, fonoteca y, desde luego, la biblioteca, que está especializada fundamentalmente en la historia del movimiento obrero. Al cumplimiento de estos objetivos también pues, corresponden o contribuyen una serie de exposiciones que circulan por la región fundamentalmente y que suelen tener cierto éxito en los centros educativos, en los centros culturales y, por supuesto, en los centros orgánicos del propio socialismo regional. Y en un lugar especial, pues figuran nuestras publicaciones, a las que también se ha hecho referencia, y creo que tienen cierta relevancia. Unos 50 títulos, efectivamente, han sido publicados desde los orígenes de la Fundación. Capítulo fundamental de todos estos documentos y, desde luego, de las publicaciones a las que acabo de aludir, es el de la represión. La represión en la España franquista, que modulada a lo largo de los 40 años de la historia del franquismo, alcanzó su máxima intensidad, como es bien sabido, en la retaguardia de la llamada España nacional durante la Guerra Civil y durante el primer franquismo, que podríamos prolongar por lo menos hasta comienzos de los años 50. Sacas, paseos y, en suma, simples asesinatos se ultimaban en las tapias de los cementerios, en las cunetas, en los desfiladeros, en los acantilados costeros, hasta llenar Asturias de lugares de la memoria que han sido estudiados ya por el equipo dirigido por Carmen García, a la que tenemos ahí presente, de la Universidad de Oviedo. Creo recordar que han localizado no menos de 300 lugares de la memoria, que, como también se ha dicho aquí, la mayoría, lamentablemente, todavía por exhumar. Y una variante, si cabe aún más espeluznante de la represión, fue la de arrojar a las víctimas, posiblemente aún con vida, en simas naturales o pozos, como por ejemplo el pozo Táranu, en Teberga, el pozo Funeres, en las estribaciones de la Sierra Mayor, o, por supuesto, el pozo Fortuna, que tenemos aquí, y a cuyas víctimas hoy honramos. Por lo tanto, la Asociación Foro Pozo Fortuna y la Fundación José Barreiro creo que coinciden desde distintos puntos o parecidos ángulos en la preocupación por la recuperación, conservación y difusión de la memoria de lo acontecido en este campo. A nosotros, este premio, una vez más, quiero recordarlo, nos ayuda a perseverar en nuestros planteamientos. Entre otros trabajos, quiero aludir al que estamos ahora mismo embarcados y que esperamos llevar a algún puerto, que se trata de la recuperación de la memoria democrática asturiana por medio de la publicación de una serie de entrevistas efectuadas en su mayor parte entre los años 1987 y 1988 a compañeros y compañeras de variado espectro ideológico que batallaron todos ellos contra el franquismo y le sobrevivieron. Y mira tú por dónde. Entre las entrevistas hay una muy larga y sumamente interesante, hecha a un joven de 54 años, joven entre comillas, que casualidades de la vida se llamaba Vicente Gutiérrez Solís, que tenemos ahí. Y creo que nada más. Gracias una vez más a todos por este premio. Bueno, enhorabuena por eso, porque Vicente era la fundación de la fiesta de y por eso veo a otros bueno, pasando los años, pero bien.
Así ya la vida. Pues es difícil, ¿eh? Si no apuras. Es que como Vale. Pasaste un frío ahí. A ver si nos ponen el kiosco allí para el sol, por lo menos, si llegamos, ¿eh? Vamos a saludar a Vicente, que no cuenta con nosotros. Oye, perdona, ¿qué tal si os saludáis luego? Vamos a ir a la ofrenda, venga, vamos a hacer la ofrenda y luego besáis vos y dais vos de todo. Sí, pero yo te estoy no, pero mamá. Ya, fiel, no se puede. La misma. Sí, no. El caso es que todavía hay que pelear. Antón. Vamos para el coche. Pero sí. Vayamos a que no nos quede para el sol, me cago en voy a morir aquí.